Hola a todos, bienvenidos a esta semana número 7. Vamos a trabajar ahora con operaciones con matrices. Operaciones de que, bueno, la semana anterior, semana 6, estuvimos hablando de lo que eran relaciones, ¿verdad? De un elemento A con un elemento B, que podíamos hacer pares ordenados de manera que estuvieran uno relacionado con el otro. Esto es una parte introductoria para más adelante ver el concepto de funciones. Pero por el momento estamos trabajando con que solo puedo hacer una relación. O sea, no hay como un vínculo o un criterio específico, ¿verdad? Que me genere como valores numéricos y así. Pero sí tenemos condiciones matemáticas que relaciona un valor A de un conjunto A con un valor B de un conjunto B. Eso, la semana pasada estuvimos viendo que se representaba como un tipo gráfico, ¿verdad? Donde teníamos un conjunto con todos los pares ordenados y habíamos visto que se hacía como un tipo tablita para determinar quiénes pertenecían y quiénes no. Entonces, es un concepto bastante similar para la parte de operaciones con matrices. Entonces, vimos la semana pasada que para hacer operaciones con relaciones, pues era a nivel de conjuntos. Vimos la unión, vimos la intersección, vimos el complemento, vimos unas nuevas que era inversa, vimos composición, vimos algunas cosas así, ¿verdad? En matrices hay algunas operaciones que son muchísimo más sencillas en matrices que directamente en gráfico. ¿Por qué? Porque en gráfico teníamos que escribir todo el gráfico, teníamos que hacer la tabla, teníamos que luego ver cuáles cumplían y cuáles no. Las matrices, al hacer una operación como tal, ya me permiten determinar si pertenecen o no pertenecen y cómo va a quedar el gráfico como tal. La matriz entonces es una nueva representación gráfica, valga la redundancia, de un conjunto de pares ordenados que cumplen con una condición en específico. Igual en clase vimos cómo se representaban matrices. Aquí hago nada más el recuerde. Vea que tenemos, para este primer video va a ser puro concepto. Entonces ahí téngame paciencia, nada más. Las matrices, este es el mismo concepto que vimos la semana anterior, son todos los elementos A, B, ¿verdad? De la relación que hay entre el conjunto A y el conjunto B. Recuerden que esto es en una dirección específica. Los valores de A y los valores de B son las filas y las columnas de esa matriz. Y en el caso de las matrices, trabajamos, en vez de la tabla, que estábamos trabajando con X y con checks, a nivel de matrices era con unos y con ceros. Vimos que en programación el 1 y el 0 representa el verdadero y falso, que también tiene relación con el tema que estuvimos viendo un par de semanas antes acerca de tablas de verdad. Tiene una misma complejidad o un mismo sentido de concepto. Con esto podemos hablar entonces de las operaciones que vimos la semana pasada, pero a nivel de matrices. Por ejemplo, la unión. La unión sería entonces tener dos matrices. Decimos matriz booleana o booleana. Hay dos formas de escribirlo. Hay gente que lo escribe con una doble O. ¿Verdad? Entonces, booleana o booleana. Se conoce como una matriz disyuntiva, porque es un O, es una alternativa, ¿verdad? Según lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre. Entonces, lo que hacemos es formar una nueva matriz, llamémosla C, donde pasa lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, ven que aquí tengo dos letras nuevas, porque el concepto anterior hablaba de A y de B. Pero este I y este J representan la fila en la que estoy trabajando versus la columna. Entonces ya no es tanto el valor A y el valor B, no. Es el número de la fila con respecto al número de la columna. Entonces aquí tengo que hablar de un concepto llamado entradas. Entonces cuando yo quiero tomar un dato en específico en la matriz, yo digo, es que está en la entrada 23. Bueno, ¿qué significa 23? Si yo a usted le digo, no, es que es la entrada C23. Significa que está en la fila 3, en la fila 2, perdón, y en la columna 3. ¿Verdad? Ya eso lo vamos a ver un poquito con los ejemplos de hoy, ¿verdad? Entonces, esto lo que habla es que entonces en esa entrada en específico, por ejemplo, el 2, 3, el 4, 7, eso va a depender mucho de la cantidad de entradas de filas y columnas que tengamos. Pero entonces la unión representa aquí, voy a poner un 1, o sea, voy a poner verdadero. Si en alguna de las matrices, ¿cuáles matrices? Pues estoy uniendo la A con la B. Entonces, si en alguna de las dos matrices, en esa entrada en específico, hay un 1. ¿Con qué una de las dos tenga un 1? Perfecto. Es una o la otra porque es una alternativa. Ponemos 0 en caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Bueno, que las dos sean una entrada de 0.
Ya vamos a ver un par de ejemplos para esto. La intersección, vean que el concepto en sí de unión e intersección, independientemente de la representación que estemos trabajando, si es una matriz, si es un gráfico, si es un conjunto, lo que sea, siempre tiene el mismo concepto, es una o la otra, es una alternativa. La intersección, por su lado, también sigue siendo la misma. Igual, dos matrices booleanas, estamos hablando de una conjunción. Conjunción era entonces que dependiendo de mi fila y mi columna, voy a poner un 1, ahí ya lo corrí, perdón, ahí va. Voy a poner un 1 si en las dos entradas, o sea, en la misma entrada, tanto de A como de B, hay como respuesta un 1. Y caso contrario, aquí en el O es si alguno de los dos tiene un 0. Aquí pasa lo mismo que cuando vimos la primera vez intersección. Con uno que sea falso, ya es falso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una ¿qué? Con una obligación. Estamos en la obligación de que las dos sean iguales o que las dos sean 1 para que podamos poner un 1. Si ya hay una que no es, valimos. Ahí tenemos que poner un 0. La diferencia es una diferencia textual. Aquí estamos hablando de una resta de entrada por entrada. ¿Qué significa esto de entrada por entrada? Significa que las dos matrices que yo estoy comparando tienen que tener el mismo tamaño. Es decir, tienen que tener la misma cantidad de filas entre las dos y la misma cantidad de columnas entre las dos. Entonces aquí nosotros hacemos una resta común y corriente. Nada más hay que tener cuidado en un detalle. Nosotros vamos a estar restando unos y ceros. Entonces, en esta resta que usted ve por acá, debemos tomar 4 escenarios que podemos tener. Por ejemplo, 0 menos 0. ¿Cuánto será? Bueno, aquí en la luna, 0 menos 0 es 0. Va a ser la misma. 1 menos 0, aquí en la luna, aquí y en la luna va a ser 1. No hay quite. Bueno, 1 menos 1, aquí y en la luna y en Marte y donde sea, va a ser 0. O sea, 1 versus 0. Caso hipotético, ahora sí, caso extraordinario, ¿qué pasa si 0 resta 1? Usted y yo diríamos, bueno, en un precálculo, por ejemplo, que algunos de ustedes lo están llevando, en un precálculo eso sería menos 1. Pero es que mis matrices no aceptan menos 1, mis matrices aceptan ceros o aceptan unos. Entonces, ¿qué es eso? Volvamos un toquecito ahí como al concepto de diferencia. Recordemos un toquecito. ¿Qué pasaba con la diferencia? Bueno, la diferencia es que si estoy haciendo A diferencia de B, esto significaba que A pertenecía, bueno, el elemento que estemos trabajando pertenece al primero y no pertenece al segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto simboliza, este 0 simboliza que ni siquiera está en el primero, pero sí está en el segundo. ¿Qué pasaba con esos elementos? Esos elementos no se tomaban en cuenta. Entonces, aquí entra el concepto, entonces, de que la diferencia entre 0 y 1 es 0. O sea, vean que la única alternativa para que en la diferencia yo tenga que contemplar un valor de 1 en la entrada, tiene que ser que el primero sí lo tenga, pero el segundo no lo tenga. Si los dos lo tienen, no lo puedo tomar en cuenta. Si lo tiene el segundo, tampoco lo puedo tomar en cuenta. Si ninguno de los dos tenía, menos que se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces sigue siendo como el mismo concepto que ya hemos ido desarrollando o ir como interiorizándolo de los conceptos anteriores. Nos quedan 3 más antes de que pasemos al siguiente video. Inversa. Inversa es un concepto nuevo que vimos para relación, no lo habíamos visto para operaciones de conjuntos. Habíamos visto que en relación lo que hacemos es invertir el orden, ¿verdad? Entonces las filas pasaban a ser columnas de alguna u otra manera. O lo habíamos visto como que si yo tenía el par ordenado A, B, entonces en mi gráfico de inversa va a ser B, A. Entonces, ¿esto qué representa? Aquí me falta una N, por cierto, pero es una matriz transpuesta. Este concepto ustedes todavía no lo manejan, lo van a manejar un poquito más en álgebra lineal. Entonces aquí lo estoy introduciendo para ustedes. La matriz transpuesta lo que hace es que las columnas son las filas y las filas son columnas. ¿Qué es lo que pasa? Como que invertimos el orden. Entonces, en vez de escribir, por ejemplo, de izquierda a derecha todos los números, ahora los colocamos de columna de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esto se va a ver un poquito mejor a la hora de la práctica.
Pero entonces lo que hacemos es intercambiar el orden. Entonces, por ejemplo, pensemos en una matriz, no sé, A, B, C y D, para que nos hagamos una idea. Entonces, la transpuesta, cuando yo la aplico, esta fila que usted ve aquí, que se escribe de izquierda a derecha, la voy a escribir de arriba hacia abajo. Y esta otra, perdón, ya lo borré. Y esta otra fila que usted encuentra aquí, también de izquierda a derecha, la voy a copiar de arriba hacia abajo. Entonces es invertir por completo los valores de la fila. Yo lo hablo como, visualicemos por ejemplo un acantilado, voy a escribirlo como por aquí. Visualicemos un acantilado donde usted está aquí, verá de pie. Entonces cuando usted se va para el frente y la gravedad se lo lleva para abajo, entonces ¿usted qué pasa? Entonces usted se voltea por completo y cae, ¿verdad? Cae por aquí. Entonces este movimiento que usted ve de irse por el acantilado y caer de cabeza es lo que estamos haciendo aquí. Irse por el acantilado, caer de cabeza. Yo sé que el ejemplo es muy extraño, pero usted no me lo va a negar, usted entendió el concepto, ¿verdad? Entonces puede ser como una visualización bastante interesante. El complemento, que también ya lo conocíamos desde antes de operaciones con conjuntos, el complemento lo que hace es intercambiar los valores de la matriz. ¿Qué es esto? Bueno, si usted tenía un 0, le ponemos, si usted tenía un 1, lo convertimos en 0. Si usted tenía un 0, lo convertimos en 1. ¿Verdad? Esa es la dinámica que tiene el complemento. Nada más invertir los órdenes. La composición sí viene siendo un poquito diferente. Para la composición, vean que incluso el complemento y la composición tienen como un concepto muy corto, ¿verdad? No hay como una fórmula en particular, porque estas dos en particular se trabajan basado en cómo tengamos la matriz original. No es algo que podamos como predestinar o predecir el comportamiento. Eso lo va a definir cada operación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se define la composición como una multiplicación booleana de estas matrices. Entonces, ¿dónde se coloca un valor de 1? Si algún elemento de la multiplicación entre fila y columna coincide de valor. Este valor es cuando coincide un valor 1, cuando coincide el 1. Vamos a hacer un ejemplo porque esto me parece que es un concepto bastante abstracto que usted y yo no visualizamos también correctamente, pero a la hora de hacer ejemplos podremos trabajar un poquito mejor. Entonces, en el siguiente video en el que vamos a pasar, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo usted lo va a ver muy parecido porque es el ejemplo de la semana pasada de los videos igual. Lo que quiero es que veamos cómo se representa a nivel de matrices y en un mismo ejemplo vamos a trabajar la matriz normal, vamos a trabajar el complemento y vamos a trabajar la inversa. Vamos a ver esos tres conceptos. Pasémonos entonces al siguiente video.